Bueno, una de las cosas que quedó al pendiente era cómo iba a trabajar Adrián Peña de aquí en más, porque sabemos que tenés también una infraestructura, la manera de trabajar que tienen en su agrupación, lo sabemos a través de Martín Rodríguez, por supuesto, a quien le mandamos saludos, que trabajan el ir también, no solamente por las vías de comunicaciones, porque cuelgan todo a través de YouTube, del mensaje en el Facebook, Twitter, todo lo que se ve en las redes sociales, pero sino también cómo va a trabajar Adrián Peña de aquí en más. Bueno, yo creo que nosotros, uno de los objetivos que tiene que tener el partido en Canelones es recuperar al partido Colorado en Canelones, para recuperar a través de esa herramienta que en definitiva es un partido político, recuperar el departamento, que está mal, que está muy mal y que sigue mal administrado. Es decir, porque recién hablamos de algunas situaciones anteriores, pero lamentablemente la Intendencia sigue un nivel de endeudamiento altísimo. Tenemos la contribución más el privilegio de tener la contribución más alta del país. El masazo de este año no lo podemos dejar pasar por alto. Pero además no se ve una gestión, o sea, no es que estemos de acuerdo con los impuestos altos, por supuesto estamos totalmente en contra, pero si además se viera una gestión, si se vieran más obras, si se viera una mejora realmente, como se ve en otros departamentos, porque no olvidemos que la bonanza que es para el país todo, también lo es para el departamento. O sea, el récord de 0 kilómetros no esquiva Canelones, el récord de empadronamiento no esquiva Canelones. ¿Y dónde están los recursos? ¿Dónde está esa plata invertida en lo que la gente tiene que ver, que son obras, que son las calles, que son las luces? Pero digo, creo que tenemos que trabajar por recuperar, como decía, Canelones. Canelones fue un departamento históricamente colorado y habrán habido muchas cosas malas, sobre todo en el último tiempo, cosas de las que nosotros no participamos, pero que como partido quizá tengamos que hacernos cargo. Pero también es cierto que las cosas buenas que han pasado en Canelones a lo largo de la historia tienen que ver con el partido colorado. Entonces tenemos que recuperar el partido en Canelones para con el partido recuperar el departamento. Y ese es el trabajo. Por lo tanto, además de todo lo que hacemos, nosotros tenemos que recorrer permanentemente el departamento, que es lo que estamos haciendo, escuchando a la gente, tomando ideas, viendo cuáles son las problemáticas fundamentales y sobre todo tener herramientas para proponer. Nosotros estamos presentando el próximo martes, además del grupo, además de la incorporación al sector de Pedro Bordaberry, estamos presentando un centro de estudios. Nosotros todos los meses en el departamento vamos a hacer jornadas, charlas o talleres que tienen que ver con diferentes problemáticas. En mayo, por ejemplo, tenemos ya un taller que tiene que ver con la salud pública en Canelones. Va a ser en la ciudad de Santa Lucía. Allí hay casi 1 millar de funcionarios públicos vinculados a la salud, que trabajan en el centro auxiliar, en la colonia Santín Carlos Rossi y en la colonia Chepare. Recorriendo Santa Lucía nos encontramos con que el principal problema es la salud, es la gestión de ACE, es la gestión de la salud pública en el Uruguay. Entonces, bueno, llevamos 2, 3 panelistas y a mediados de mayo estaremos en Santa Lucía analizando estos temas. En el mes de junio estaremos en Las Piedras, con una charla que nos dará el doctor Carlos Maggi, el historiador, que nos da una mano en cuestiones que tienen que ver con el fundamento teórico e ideológico de la agrupación. Estará dando una charla sobre todo para jóvenes en la ciudad de Las Piedras. Y así seguiremos todo el año. Agosto tendremos en San Ramón una charla vinculada a la procesión de la lechería en el departamento. En septiembre en Progreso tendremos una mesa con 4 integrantes ya confirmada que tiene que ver con la granja en Canelones. La granja está pasando por un momento muy difícil en Canelones. No hay en el país proyecto, no hay programa para la granja, no hay plan para la granja. Es decir, desde hace 7 años que las políticas destinadas a la granja se han descontinuado. Y así seguiremos hasta tener en noviembre en Pando una charla con economistas que harán un balance económico de la situación del país, y en diciembre, en la primera semana en Atlántida, con una charla dada por Nardone, que fue director de turismo de la Intendencia y que es actual gerente de marketing del Radisson, que nos da una mano en proponer ideas para desarrollar el Canelones turístico. Allí en Atlántida estaremos dando una charla. Estas charlas son abiertas, son para que la gente participe, interactúe, y de toda esa interacción y de todo eso pretendemos enriquecernos para ir formando nuestras propuestas, para llegar al 2014, no solo con una candidatura, no solo con un candidato a la presidencia, no solo con un sector que estará representado a todo el departamento, sino también con propuestas concretas y para Canelones. Creo que eso es parte de la seriedad que tiene que tener un grupo político. No solo ir detrás de un candidato, en lo que sea, ya sea en lo departamental o en lo nacional, sino también tener capacidad de propuesta, de decir, esto está mal,
pero vamos a proponer. Es decir, no podemos caer en lo que tanto tiempo criticamos del Frente Amplio, que solo criticó. Nosotros tenemos que criticar lo que vemos mal y alternativamente proponer. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, lo que va a hacer nuestra agrupación a lo largo y ancho del departamento. Una consulta constante con los vecinos para articular y ver cuáles son aquellas problemáticas que interesan. Hay realidades del departamento. Canelones es muy complejo, pero no podemos olvidar que el 40% de la gente de Canelones vive en el medio rural. Eso lo da el último censo, este censo que está en el Guinness de los récords, que lo arrancaron en un mes y terminó muchos meses. Ese censo da que en Canelones aproximadamente el 40% vive en el medio rural. Entonces tenemos que tener políticas para esa gente. Es decir, nosotros estuvimos el sábado pasado en una de estas reuniones en Canelón Chico, con una manzana a 2 pesos. Los productores en la casa donde estuvimos vendían a 2 pesos para hacer sidra. Con eso no puede quedarse la gente viviendo en el campo. ¿Qué política hay para industrializar el sector? ¿Qué política para desarrollar esas producciones, para producir una manzana que se pueda vender en el mundo como fruta, como hace Chile? No hay que inventar mucho, hay que ver lo que se está haciendo, pero tienen que haber políticas. La política de la granja hoy no existe. La granja es muy diversa en Canelones, pero estamos en el tema avícola esperando una famosa trazabilidad que es necesaria para mejorar la exportación hace años. Los tiempos son muy lentos, entonces bueno, tenemos que implementar, que reclamar. ¿Qué hace falta aquí? Bueno, ir por eso. Como te decía, Canelones es muy variado, es muy heterogéneo, son realidades muy diferentes, la de alguien que vive en Ciudad de la Costa, a la de alguien que vive, por ejemplo, aquí en el Tala o en San Ramón. Siempre se ha quejado el tema, la situación por la cual pasa el noreste de Canelones. El noreste ha sido el sector olvidado históricamente, seguramente porque es un reducto con mucho menos votos que lo que tiene Las Piedras, que lo que tiene Ciudad de la Costa, etc. Históricamente, el ángulo de las rutas 6 y 11 y ese cuadrante ha sido el eterno olvidado. Seguramente hay un montón de políticas para aplicar en esta zona y sobre todo para que la gente pueda quedarse en el medio rural. El Tala tiene una zona de influencia muy importante, por ejemplo, es la sección más grande del departamento, y la zona de influencia y todo lo que tiene que ver con lo que está hacia arriba del Tala, hacia el departamento de La Valleja, es una zona en la cual hay muchas cosas para hacer, para desarrollar, porque necesitan. Hay una gran gente joven en toda esa zona que quiere quedarse en el medio rural, que nosotros conocemos, a la cual hace falta políticas y proyectos y planes en los cuales los podamos apoyar. No asistirlos, no como se hace ahora, que es una especie de asistencia, que es una especie de limosna que se le da a la gente para que la gente siga viviendo donde está. No, herramientas para que llegue a determinado nivel, se potencie y de ahí para adelante pueda desarrollarse por sus medios. Es decir, tenemos que promover el desarrollo individual, no el emparejar hacia abajo, no el darte una limosna, el tirarte unos pesitos mes a mes, asistencialista de un modelo asistencial que ya no existe en el mundo, sino generar condiciones para que esos subsectores se desarrollen y alguien pueda orgullosamente quedarse en el campo trabajando en lo que genera y vivir dignamente de su trabajo. Pero para eso hay que crear condiciones, para eso hay que trabajar en que esa gente pueda quedarse realmente, no en una mentira que supone ir desparramando plata. Eso no tiene futuro, eso es pan para hoy, hambre para mañana, todos lo sabemos. No nos olvidemos que aumentó el combustible también. Bueno, los costos de producción son una de las cosas fundamentales. El costo del Estado en el Uruguay es una de las cosas más difíciles de atracarle, digamos. Desde hace muchos años los gobiernos estos de izquierda con mayoría absoluta en el Parlamento no lo han podido hacer. Mucho más difícil había sido antes para gobiernos que no cuentan con las mayorías. Pero tenemos una carga pesadísima del Estado sobre nosotros. El costo de la energía es tremendo y la energía es un insumo fundamental en lo que tiene que ver con la producción, con el producir, y no hablamos solo ya del combustible, sino también del costo de la energía eléctrica, que es altísimo en el Uruguay. Cuesta mucho producir así, el componente gasto es enorme, y eso va en contra de la rentabilidad de los productores. Y bueno, creo que nos estamos todos dando cuenta. Iba a haber un famoso gasoil productivo. Yo cada vez que voy le pido el gasoil productivo a ver si existe. No existe gasoil productivo, no existe. Sí existe un gasoil subsidiado para los transportistas en materia de lo que tiene que ver con el transporte en Montevideo y en el interior, pero no existe para los productores. Sí para los servicios, como son las empresas de ómnibus, pero no para los productores. O sea que el famoso país productivo se quedó siendo puro cuento, quedó siendo puro eslogan. No existe país productivo. Lo que el Uruguay ha desarrollado desde el punto de vista productivo es por la bonanza de los precios internacionales.
lo que en el mundo no vale, en el Uruguay está muy mal. Es decir, no se han creado condiciones en el Uruguay para acompañar esa suerte que hemos tenido de precios internacionales altos de las materias que el Uruguay produce. No ha habido políticas en ese sentido. Y un día esto es como cuando en la casa de uno pasa por un buen momento económico y se patina la guita. Va a llegar un momento en que las cuentas van a llegar y ya no va a estar esa recaudación. Es como si alguien tiene un sueldo de 20.000 pesos, de golpe le sube a 40 y esos 20 se los patina. No, esos 20 fueron por un momento, después el sueldo va a volver a los 20 y hay que hacer con compromisos que son a los que no se puede escapar y sin haber avanzado en esas cosas, sin haber avanzado en infraestructura, en lo que hay que hacer cuando los productores que pueden ver esto lo saben bien, cuando al productor rural le va bien, aprovecha y mejora sus alambrados, aprovecha y mejora su maquinaria, cambia de tractor, mejora, aprovecha esa bonanza para invertir. El Uruguay como país no hace lo que hace una familia común. Entonces nosotros seguimos esperando las grandes obras. ¿Dónde están los puentes? ¿Dónde las carreteras? La obra más importante que ha habido en el Uruguay es el aeropuerto de Carrasco, que es una obra que viene del gobierno anterior, criticada tremendamente por el Frente, inaugurada en el gobierno de Tabaré Vázquez, pero que viene del gobierno de Valle. ¿Y qué otra obra importante hay en el Uruguay? Ninguna. Adrián, para cambiar de tema, le vamos a recordar a la gente que, bueno, si quiere mandar mensaje lo puede hacer a través de TV, espacio, tu mensaje al 1822. Se presentaron las firmas para bajar la imputabilidad de los menores, donde seguimos insistiendo con el mismo tema, inseguridad. Puede parecer recurrente, bueno, se baja a 16 años, pero tenemos menores de 10, 12, 13, 14 años que están delinquiendo. ¿Va a poder llegar a ser la solución en este tema? No, la solución evidentemente no es esta. Hoy es un día importante porque hoy se presentaron finalmente las firmas que exceden ampliamente el mínimo que se requiere, que es el 10% de los habilitados para votar, que son en el entorno de 250.000, y se presentaron 360 y pico mil. 6.493. Exacto. Entonces, bueno, creo que esto, lo primero es que es un día muy importante en el sentido que la ciudadanía, que cientos de miles de personas a través de su firma, han enviado un mensaje al sistema político, que es el que tiene que actuar en estas cosas. Ahora estaremos, a menos que haya un mecanismo que se pueda activar, que es que en la Cámara la mayoría adelante el plebiscito, estaremos, cuando elijamos presidente en octubre del 2014, estaremos asistiendo a una reforma de la Constitución para proceder a estos cambios. Naturalmente que el problema de la seguridad es un problema muy amplio y no se soluciona solamente con una baja de la imputabilidad. Yo también recuerdo que en la reforma hay otros puntos quizás más interesantes. Uno es la exigencia del famoso Instituto del Menor, que está creado por ley desde el año 2008 y que estamos en el 2012 y nos ha puesto un ladrillo. Entonces, es necesario cumplir con la ley y más ahora si se reforma, cumplir con la Constitución. Pero ese Instituto de Rehabilitación del Menor está proyectado, reitero, desde el 2008. Han pasado 4 años y no hemos sido capaces de poner un ladrillo. Entonces, el tema seguridad y el problema de la inseguridad tiene muchas aristas. Una es esta, que tiene que ver con la impunidad de algunos menores. Indudablemente, la solución no es ir bajando permanentemente la imputabilidad, pero sí es cierto que hay un rango importante de delitos que se cometen en ese promedio de edades, ¿verdad? Donde se pasa donde hay ya una plena conciencia de lo que se hace, que eso es lo que busca la reforma. Se supone que a los 16 años los muchachos ya son conscientes y saben lo que están haciendo. Quizá a los 12 puedan ser presionados, quizá a los 13 están siendo mandados. No hay una plena conciencia de aquel delito, pero aquí sí, en los tiempos que corren, hay cabal información y cabal conocimiento del hecho que están haciendo. Entonces, es lo que trata de buscar esta reforma. De todos modos, para mí lo más importante es que haya una señal hacia el gobierno diciendo, señores, hay que actuar, algo hay que hacer. La problemática es realmente importante. Yo creo que aquí esta ha sido la mayor desconexión entre el gobierno de izquierda y la gente. ¿Cómo empiezan a perder los grandes partidos del mundo, cómo empiezan a perder los gobiernos, las hegemonías políticas, cuando empiezan a tener desconexiones con lo que la gente piensa, con lo que la gente siente? Aquí, esta es la primera gran desconexión del Frente Amplio con lo que la ciudadanía pensó. La gente siente algo y los ministros y los legisladores y los líderes del Frente Amplio dicen otra cosa por la televisión, diferente a lo que la gente cree.
Entonces esa desconexión está haciendo que ya no sea la opción que eventualmente fue en su momento, porque ya esta fuerza política no representa lo que yo siento, lo que yo pienso, no me entiende, no está en mi lugar. Entonces creo que es una señal, lo de hoy es una señal política importante. Mucha gente que no es de filiación colorada ni de filiación nacionalista firmó, eso no consta porque nosotros levantamos firmas. Esa gente está cansada de lo que está pasando, está cansada de la inacción, está cansada de la incompetencia. Gente que se identifica pura y exclusivamente con el Frente Amplio. Sí, gente que sabe que quizá nunca vota el Partido Colorado, quizá nunca vota el Partido Nacional, pero sabe que este tema ya pasó todo lo aceptable, porque además se advierte una muy mala gestión, porque cuando uno analiza los recursos, el Ministerio del Interior ha tenido los recursos que nunca tuvo en la historia. Entonces aquí hay todo un proceso que se desencadena en las firmas. Lo primero que parece que la gente ve, porque lo peor que puede pasar es que uno crea que la gente es tonta. Lo primero que pasa es cuando asume Tabaré Vázquez, es que designa un ministro que libera más de 1000 presos. Primera señal negativa para la gente, José Díaz, y que comienza a decir que el problema de la inseguridad no es tal, que es una sensación térmica. Después viene la ministra Tourné, muy recordada por todas sus cosas y por sus apariciones en el Facebook y bañándose y demás, con sus declaraciones explosivas, que no logra hacer nada en lo que pasa. Luego aparece un ministro entre los dos gobiernos, que es Bruno, un ministro correcto, que poco se lo conoce, donde nada ni va para atrás ni para adelante. Cuando asume el gobierno de Mujica y la designación de Bonomi, que es una persona de especial confianza del presidente, parecía una señal de que al tema se le iba a hincar los dientes. ¿Y qué pasa? Se empieza a culpar a la prensa de los problemas de seguridad, porque empiezan a sacar en televisión lo que está pasando en Montevideo, en los principales centros poblados del país en cuanto a la seguridad. Y se empieza a acusar a la prensa de ser la generadora de toda esa sensación. Otra vez, ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Nunca se asumió el problema, nunca se dijo hasta hace unos meses, realmente tenemos un problema de inseguridad en el país. La gente lo veía, el gobierno decía, no, es la televisión, no, es una sensación, no. Yo te puedo asegurar, el tema es que realmente la gente siente ese problema y ha pasado por situaciones, aparte con el aumento de la violencia en cada uno de los actos en que se cometen los delitos, en que realmente este es un problema de primer orden en el Uruguay. Pero como se dice siempre, descubrir el problema supone el 80% de su solución. Si vos no reconoces que tenés un problema, no lo vas a lograr. Es decir, yo tengo que reconocer primero que estoy gordo para comenzar a bajar de peso. Hasta que no reconozca que estoy gordo, no voy a empezar nunca a bajar de peso. Y eso es fundamental. Pero a nivel de un gobierno, nunca se reconoció que había un gran problema con la seguridad. Hoy, ya no la oposición, la gente, con casi 400.000 firmas, le está diciendo, señores, hagan algo. Yo creo que esto es lo primero. En otro sentido, te robo un segundo, a mí me parece que esta baja de la imputabilidad es algo que hay que arreglarlo con la ley, no con la Constitución. O sea, lo que se propuso a través del partido y lo que la gente firmó es una reforma constitucional. Pero si a mí me preguntás, yo creo que una solución por vía legal sería atendible. Es decir, que no lleguemos a la necesidad de reformar la Constitución, porque las constituciones deben marcar las grandes cosas, el marco general para después organizar un país, no los detalles. Yo creo que una buena ley consensuada entre el gobierno y la oposición, en la cual se acuerde esta baja de imputabilidad, alcanza para empezar a cambiar y empezar a dar señales diferentes. Entonces digo, por ahí esto es el puntapié inicial para que empecemos, si el gobierno lo toma como tal y dice hay 400.000 personas que nos reclaman esto, si hay una movilización tan importante, algo que nunca hicieron los partidos tradicionales, nunca salieron a recolectar firmas, no tienen una logística ni una costumbre para poder hacerlo, sin embargo lo hicieron y en pocos meses, en mucho menos de lo que se recogieron firmas para otros plebiscitos en el Uruguay. Si se logra esto es porque hay realmente una demanda social. Entonces quizá con esta señal tan fuerte que se acaba de dar hoy, podamos hacer algo para que le encontremos una solución, no necesariamente a través de una reforma de la Constitución, sino de un acuerdo multipartidario en materia de seguridad, que quizá es lo que hace falta. Los líderes políticos del Uruguay se sentaron a una mesa y tienen un acuerdo en materia de educación, porque entendieron que es muy importante, y sentaron las bases para un acuerdo sobre la educación. ¿Por qué no sentarse todos a esa mesa y tener un acuerdo en materia de seguridad? Quizá el gobierno necesita que lo ayudemos, como pasó en el tema educación.
yo creo que esta oposición, lejos de ser dura, ha sido una oposición que ha estado bien plantada y que se sentaría con gusto a una mesa a conversar con el gobierno en políticas comunes en materia de seguridad. Y ese quizá sea la solución. Yo te iba a decir, en el medio de la conversación, me imagino para los vecinos de San Jacinto, de Tala, Sauce, etcétera, 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 y todas las localidades que nosotros estamos llegando en este momento, una racha de hurtos bastante importantes, bastante. Sí, como vio San Jacinto, porque en una semana todas las noches hubieron hurtos, donde hasta en una casa donde la doctora estaba durmiendo, se le metieron los amigos de lo ajeno con ella adentro. Entonces esto marca la pauta que no es un tema de que lo maneja la prensa, de que lo maneja los partidos políticos, que pueda ser o no cuestionable que lo manejen por política, ¿no? Pero que es real. Hay una realidad. Y donde el INAU no está preparado. Sin duda. Porque también es real, el INAU no está preparado para rehabilitar chicos que o están con un tema de la droga, o están con temas que sean por violencia doméstica, por lo que sea, pero no está preparado para rehabilitar. Es una problemática básicamente social y no se soluciona rápidamente. Tampoco podemos pensar que solo porque el país le vaya mejor económicamente estas cosas se van a solucionar. Aquí hay una gran crisis que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la familia, y todo eso no se recompone de un momento a otro. Pero tampoco es un tema meramente económico, como se ha señalado. Se dice que acá hubo una gran ruptura en la crisis de 2002, lo cual es cierto, pero no solo pasa por ahí el tema, pasa por determinados valores, por determinados principios que tienen que estar presentes en la educación, que tienen que estar presentes en la educación toda, no solo en la educación formal. Porque a veces se dice, se deja todo librado a la escuela, todo librado al liceo, y que ahí se puedan recomponer determinados lazos fundamentales. No, la familia, hay que tratar de recomponer la familia. No, yo no me refiero a la familia tradicional, sino a la familia como aquel lugar cercano, círculo cercano de contención del adolescente y del menor. Y sin duda hay mucho para hacer en ese sentido. Pero por supuesto, nosotros tenemos el doctor Vidal, por ejemplo, que es de Canelones, que trabaja en la colonia Berro, que está vinculado a nuestra agrupación, nos dice, hablamos permanentemente con él trabaja allí, y claro, recomponer determinadas situaciones es muy difícil. Es muy difícil. Es algo que la sociedad tiene que plantearse a largo plazo, pero sabemos que son situaciones muy complejas. Lo que sí es cierto es que de esos casos que son los menos, debemos tratar de cuidar al resto del sistema, la sociedad es toda. Entonces tenemos que tratar de que esos menores se recuperen, pero a la vez que no sigan haciendo daño al resto de la sociedad, porque así se va a complicar mucho más salvar al resto. También es muy cuestionable a veces dictámenes de los jueces. Ocurrió con el caso que atrapan a 6 individuos que eran del Cerro, 2 menores, 3 adultos, una mujer, pero los menores fueron entregados a sus padres. ¿Y qué nos indica a nosotros que no son los padres? Bueno, allí hay dos cosas. Una es con qué cada caso es analizable, ¿no? Pero con qué herramientas realmente cuenta el juez. Porque el juez aplica la ley. Entonces puede interpretar más aquí, más allá un poquito, pero más o menos la ley es la que le dice al juez lo que tiene que hacer en cada caso. Entonces quizá no tiene, como ellos señalan, las herramientas suficientes para poder actuar y poder determinar algunas cosas. Por otro lado, lo de la patria potestad es muy interesante. Seguramente en muchos casos haya que establecer verdaderas sanciones hacia los padres, que son los responsables por sus hijos. Eso está establecido en el Código Civil, en lo que tiene que ver con la patria potestad, los derechos y los deberes que surgen de esa patria potestad. Entonces, hay obligaciones de los padres para con sus hijos. Entonces, cuando un menor no comete un delito determinado y la ley establece la devolución a sus padres del menor, bueno, los padres tienen que comprometerse a determinadas cosas, pero además es plenamente posible que el padre sea procesado por cosas que hace su hijo, porque el padre es en definitiva responsable por lo que el menor hace. Quizás haya allí que eso ha pasado, quizás haya que darle herramientas a los jueces para que procesen un poco más este tipo de circunstancias, pero sin duda esa impunidad, entre comillas, es lo que a la gente más le molesta, el ver cómo las cosas pasan. A veces la policía hace un buen trabajo, captura a los menores, captura a los delincuentes y luego son liberados. Eso es lo que tenemos que tratar de empezar a cambiar, para que la gente crea en el sistema, porque si la gente no cree en el sistema, va a pasar algo que hablaba con tu coterráneo hace un rato, con Martín Rodríguez. La gente se va a empezar a armar, y después pasa todo.
se va a empezar, va a seguir armándose, porque si hay mucha gente armada, y eso genera un montón de inconvenientes, de inseguridades, de problemas y de desgracias como han habido con una sociedad que se está armando tremendamente, porque la gente deja de creer en el sistema y comienza a creer que es él quien tiene que ejercer la justicia, porque se empiezan a confundir los roles. Entonces dice, si el Estado no me protege, me protejo yo. Y así es que pasan las cosas que pasan. Entonces, bueno, tenemos que fortalecer el sistema, que cuando alguien comete un delito, lo pague. Si es menor de 16, con la reforma, lo va a cumplir. Y si no, que lo cumplan los padres. Adrián, el tiempo se nos fue volando. Agradecerte y bueno, el martes es el lanzamiento y bueno, nuevamente, como siempre lo decimos, estamos a las órdenes y espero que todas estos idas y vueltas, estos diálogos o conversaciones, bueno, traigan siempre aparejado, bueno, que de alguna manera o de otra se traigan granitos de arena para solucionar el problema. Bueno, eso es un poco la idea, que todos aportemos, desde nuestras convicciones, por supuesto, pero con la apertura necesaria para enriquecernos y realmente entrar a solucionar las cosas que están haciendo falta. Yo les agradezco mucho, reitero, el próximo martes, en el marco de este acto de lanzamiento, seremos recibidos en Vamos Uruguay y comenzaremos 2 años de intenso trabajo de cara a la elección del 2014, pero como te decía hace un rato, fundamentalmente abonando el camino de las ideas y de las propuestas, y en eso seguramente los estemos molestando, les estemos enviando notificaciones y propuestas y proyectos que la agrupación está pronta para presentar en los próximos tiempos. Así que muchísimas gracias y un saludo a todos y gracias por la atención. Por favor, gracias a ti. Nos vamos a la pausa y ya enseguidita con el cierre del programa.